Bueno, ¿qué tal? Vamos a empezar hoy con un segundo tema en Ricardo, previo al parcial, que va a incluirlo, que es el de la renta diferencial de la tierra, que en general puede verse de una manera más amplia como la visión precursora de las visiones marginalistas que van a venir en 1870, cuando los primeros modelos que acostumbraron a usar estos autores marginalistas eran dispuestos, como el ejemplo que vamos a ver, de tierra y trabajo, no con algo vinculado al capital. El capital, a diferencia de la tierra o el trabajo, tiene fuertes problemas que se van a ver posteriormente, ya en el siglo XX, de medición por el lado de la oferta, como de una adecuada eh, formalización del lado de la demanda y tratamiento del lado de la demanda que se va a culminar de alguna manera en un gran debate sobre el capital a mediados del año 50 hasta 1960 más o menos, con el trabajo de Piero Sraffa. En el punto donde Ricardo plantea esto, está vinculándolo a que algo que uno puede en general no solo vincularlo a la tierra, sino a cualquier tipo de, de producto donde eh, existe algún tipo de límite en la capacidad de oferta respecto a un crecimiento de demanda y por lo tanto esa oferta es reemplazada por una oferta que proviene de una maquinaria o de una, para decirlo más correctamente, una técnica o métodos inferiores. ¿Qué quiere decir inferiores? Que tienen más costo. O sea, antes no estaban actuando porque eran más caros los productos si se hacían en esa tierra, que era una tierra menos fértil o en realidad menos productiva. Entonces, ¿por qué se utiliza una tierra que tiene que ver con un mayor costo? Simplemente porque la mejor tierra no puede dar abasto a ese crecimiento de la economía, a ese crecimiento de la demanda. En este caso, hablaremos de trigo, pero se podría ampliar esto para cualquier tipo de producto. Si hablamos de, por ejemplo, enfrente de la facultad tenemos un kiosco que vende café. Si ese café que está vendido es muy demandado, puede hasta el dueño del local pensar que para evitar que gente de la cola se vaya a otro kiosco a comprar café y no perderlo, poner una nueva máquina. Ahora, si esa máquina, por ejemplo, cuando la compra, el productor de esa máquina le dice que ahora esa máquina viene mejor porque ahorra en electricidad y ahorra en café. Sale el mismo café, pero más barato. Entonces, en ese planteo mismo, no estamos hablando de tierra, sino de máquinas de café, ¿a qué precio pone el café? Si el café es el mismo, tiene que tener el mismo precio. Si no, dirían, bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué es más barato uno que otro? Entonces, la asignación de ese precio refiere a que si ponemos el precio de la máquina nueva, vamos a estar perdiendo si usan la otra porque es más costoso. Y si ponemos el precio de la primera, vamos a tener una ganancia extra, o le ponemos el nombre correcto, una renta diferencial de una máquina nueva sobre la vieja. La nueva sería la mejor tierra, en el caso de Ricardo, y la vieja sería la peor tierra. El punto es que eh, la, el precio eh, correcto para que funcione la peor tierra o la máquina vieja es que cubra los costos, y cuando hablamos de los costos, estamos hablando de los costos de café, de electricidad, y además tenga la tasa de ganancia igual a la tasa de ganancia que tiene la otra máquina. Poniendo ese precio, que es más alto que el precio del café que podría obtener con la nueva máquina, en la nueva máquina vamos a tener los costos cubiertos más la tasa de ganancia igual, más un cachito más, que es la diferencia entre precios posibles de obtener. Y eso se llama renta diferencial. Es decir, se puede aplicar en general a cualquier tipo de
idea de producir un mismo producto, una misma mercancía, con distintas técnicas. Cuando uno habla de distintas técnicas, habrá técnicas que son más caras y más baratas. En una situación donde esa técnica produce una oferta que es capaz de abastecer a la demanda actuante, se usa una sola técnica y por lo tanto no hay existencia de renta. Entonces la definición sería tener un mismo producto producido al mismo tiempo con distintas técnicas. Se produce en las mejores técnicas, las que ofrecen un precio más barato, un costo menor, una renta. Y esta es la teoría de la renta diferencial de Ricardo, que de alguna manera sirvió de base para, como decía antes, para los primeros modelos marginalistas que empezaron con tierra y trabajo y después, subrepticiamente, en vez de T de tierra, le pusieron K de capital. Pero el capital no es medible como las tierras en hectáreas, o el trabajo en horas hombre, o en hombres, o en alguna forma concreta. El capital es un conjunto de procesos en el tiempo, como lo que describe muy bien, y lo vimos con Adam Smith, del valor íntegro del capital. ¿Qué es el valor íntegro del capital? Bueno, las cosas se van haciendo, como cuando vimos en el ejemplo de fabricar algodón, con el algodón hago hilo y con el hilo hago remeras. Yo tengo un paso de 3 periodos, desde que saco el algodón hasta que hago la tela o la remera, que es un trabajo que está fechado. O sea, pasaron por un periodo, 2 periodos, 3 periodos hasta que se vendió la tela, desde que se cultivó ese algodón en el primer proceso. Entonces estoy fechando ese trabajo por 3 periodos, que podríamos decir que estamos multiplicándolo por 1 más R, que R es la tasa de ganancia, al cubo. Así como la segunda instancia de hacer hilo estaba multiplicado por 1 más R al cuadrado. Si no vemos el video para repasar el valor íntegro del trabajo en Smith. Entonces, esta idea es la que puede uno identificar ese valor íntegro de trabajo a un trabajo fechado, se podría llamar en términos actuales, a la idea de un capital. Es decir, que la distribución del ingreso, si sube o baja R, va a afectar ese valor en el tiempo. A diferencia de lo que quería Ricardo, que vamos a ver después del primer parcial, todo el tema de el proceso por el cual Ricardo quería obtener una teoría de valor trabajo que fuera independiente de la distribución y no lo logra, y se puede saber ya al día de hoy que la distribución afecta a los precios cuando varía, no como quería Ricardo, que quería que solo el valor trabajo incorporado fuera el que modificara los precios relativos. Bueno, lo que se puede decir con eso, que como el capital tiene esa modificación y no se puede fácilmente medir como el trabajo o como la tierra, esos modelos marginalistas que ponen el capital en lugar de la tierra, sufren un problema importante que vamos a verlo cuando veamos, aprovechando cuando veamos Ricardo y Marx, para obtener precios naturales o precios normales o precios de producción. Vamos a ir a compartir ahora una pantalla de Excel para ver un ejemplo de lo que expresa Ricardo como teoría de renta diferencial, simplemente suponiendo que hay 3 tipos de tierra distintas y se van usando alternativamente a partir que aumenta esa demanda de trigo, tierras cada vez inferiores. Veamos entonces si hacemos compartir esta pantalla. Veamos el punto A. El punto A es un primer momento, el momento A, donde supongamos que tenemos 22 trabajadores, 22 no, vamos a suponer 20 trabajadores. Vamos a salir de acá, 20 trabajadores, que le pagamos un salario de 10, por lo tanto, supongamos que solo estamos invirtiendo en salarios, para simplificar, no pongamos insumos ni maquinarias,
y el producto total lo vendemos en 500. Lo que sabemos entonces es que el producto neto, piensen en los fisiócratas, es la resta entre estos 500 menos lo que estamos nosotros invirtiendo en 20 trabajadores pagándole 10 a cada uno. Mirámoslo todo, si se quiere, en una unidad relativa de grano, de kilos o toneladas, una unidad física. Entonces tenemos un producto neto de 300. Ahora bien, en esta situación, el productor único de ese único tipo de tierra, el beneficio que va a obtener es de esos 300. Se va a apropiar de esa diferencia porque ya pagó los salarios, que sería su único costo en este ejemplo hipotético. ¿Cómo calculamos la tasa de ganancia? Bueno, simplemente calculando cuánto es el beneficio, que son 300, y dividiéndolo acá por la inversión que se hace. O sea, la tasa de ganancia que vamos a hacer nosotros es la división entre ese producto neto y, o sea, lo que se gana, dividido lo que se invierte. Vemos más abajo, salimos de acá. Tenemos acá el salario 200, beneficio 300. ¿Cuánto es la renta diferencial en este caso? Nada, porque no hay ninguna diferencia que hacer. Hay un solo tipo de tierra o un solo tipo de maquinaria o máquina de hacer café, por decir así. Entonces hay una tasa de ganancia y esa máquina o esa tierra todavía alcanza su capacidad para abastecer a la demanda de trigo en este caso. Pasamos a un segundo momento, B, donde ahora la tierra A convive con la tierra B, es decir, dos técnicas distintas. ¿Cómo podemos expresar que la tierra B no estaba antes? Era porque no, con 20 trabajadores no alcanzabas a tener esta tasa de ganancia. Tenías que tener más trabajadores, o sea, el costo era mayor. Fíjense, de 200, acá vamos a poner 20, estaba cambiado el número de antes, y acá tenemos, supongamos, 22. Entonces, fíjense lo que pasa entonces. La inversión en A y en B son distintas, porque los trabajadores, acá estamos suponiendo que contratamos 2 trabajadores más, por el esfuerzo diferencial que hay entre cultivar en la B y en la A. O sea, me sale más caro cultivar en la B, por eso antes no entraba. Mientras la A abarcaba y podía producir todo lo que demandaba, estaba solo la A. Cuando ya se alcanzó el límite del producto total de 500 y hay 501, bueno, estos 500 ya no alcanzan, tiene que aparecer otra producción. Los números son hipotéticos, por supuesto, pero lo que se quiere hacer es entender acá es la lógica. Entonces, la inversión acá va a ser 220, supongamos que el producto total es 500 igual, simplemente para sacar el rendimiento. El producto neto es 280, 500 menos 220 en la tierra B. Y fíjense que la tasa de ganancia, otra vez, vamos a hacer así, es el producto neto, o sea, en este caso es igual al beneficio, ¿sí? 280, dividido 220 en este caso. Eso me da una tasa de ganancia de 127%. Como la tasa de ganancia tiene que ser igual porque están en competencia, la tasa de ganancia de la tierra marginal, que es la tierra B, es la que va a determinar ese valor, 127. Ahora, nosotros sabemos que este 127 no es para la tierra A. La tierra A tiene una tasa de ganancia cuando estaba sola de 150. ¿Qué le pasó ahora? Bueno, cuando entra la tierra B, la tasa de ganancia de todo el sistema, que es la tierra A y la B juntas, cae. Esto es lo que hacía ver a las ideas de Malthus y del mismo Ricardo como una tendencia a la caída de esa tasa de ganancia para la época, era muy, muy conocido. De hecho, Stuart Mill lo reproduce y hasta Marx toma esa idea de una tasa descendiente de ganancia a partir de unos rendimientos que eran decrecientes de la tierra, con distintas explicaciones tal vez, pero era muy común en la época, cosa que nada de eso de las ideas malthusianas ocurrió posteriormente, porque no era que las bocas se reproducían más rápido que la producción de la tierra, jamás ocurrió esa profecía malthusiana. Cada vez que aumentaba la población, la productividad de la tierra siempre estuvo aumentando por encima. De hecho, al día de hoy, con la revolución genética y los productos modificados genéticamente, se aumenta muchísimo más la producción en la tierra que la reproducción
de las personas que de acá a 50 años, si estamos en 6.000 millones hoy, tenemos que llegar vamos a llegar a 10.000 millones y se va a estabilizar en un valor de 10.000 millones en todo el mundo, digamos que hay que duplicar la producción agrícola de acá a esa etapa para alimentar a 10.000 millones de personas en el mundo. Bueno, probablemente la ingeniería genética dé cuenta de la posibilidad de generar los granos importantes para generar proteína elaborada. Más allá de las formas que se logren hacia el futuro, digamos, hay que aumentar esa productividad y siempre estuvo produciéndose más. Por lo tanto, esas profecías de Malthus de no reproducirse porque iba a haber una hambruna importante, porque la tasa de ganancia cada vez era menor, porque las tierras eran inferiores, nunca se cumplió. Ahora bien, si entonces ahora tenemos que la tasa de ganancia es 127, uno puede decir, bueno, ¿por qué va a perder la tierra si era mejor? Bueno, la tierra no es que está perdiendo, fijemos las cuentas. Si yo estoy invirtiendo 200, 20 por 10, y 500, me da un producto neto de 300, eso me daría una tasa, como calculamos antes, de 150. Pero ¿qué pasa cuando tengo una tasa de 127? Bueno, yo tengo que calcular, en realidad, que es esta tasa de 127. Los números son inventados, está dando cualquier tema. 127%, yo lo tendría que multiplicar por el valor de lo que se invirtió. Es decir, si yo pongo 100, a esa tasa estoy ganando 127%. O sea, tendría que multiplicar acá, o acá, mejor dicho, acá ya lo tengo hecho. Vamos a ver. Fíjense que es la resta entre el producto neto, que es 500 menos 200, como tenía antes, pero ahora, en vez de ser 300, como acá al lado, fíjense la columna esta, que era igual el beneficio que el producto neto, acá, como 150 no es más la tasa de ganancia, sino 127, el beneficio va a ser menor. ¿A qué se debe eso? Y a que, en realidad, 127 es, si vemos acá, 280 dividido 220. Y no 300 dividido 200 como acá, como en la tirada. 300 dividido 200 me da 150. 280 dividido 220 me da 127. Entonces está claro que si yo invierto 200 a 127%, vamos a cerrarlo de acá, voy a obtener un beneficio, en vez de 300, de 255. 255 es el resultado de 127%, como ven acá, que es la tasa de ganancia que estamos usando, por 200. Eso me da una ganancia que es un beneficio que es inferior a lo que podría haber obtenido esta tierra. Pero, como efectivamente la tierra produce 300, y yo estoy ganando como capitalista a una tasa de ganancia de 127% de 255, la diferencia entre 300 y 255, que es 45, configura mi ingreso extra a la tasa de ganancia de competencia que establece la tierra B. Es decir, 45 es la diferencia de estar trabajando en la tierra A, que es mejor. ¿Por qué es mejor? Porque tiene una tecnología que ofrece un producto a menores costos, expresado en que contrato a 20 y no a 22 trabajadores para producir lo mismo. ¿Qué es lo mismo? 500 kilogramos, toneladas de trigo en el renglón 11, como se ve acá. Ese lo vamos a mantener en 500 para seguir la comparación. Y la tierra B, por supuesto, que es la que determina el precio a la que puede venderse el trigo, es la que determina la tasa de ganancia, la tierra marginal, y que esa tierra, la peor tierra, siempre tiene una renta cero, que es la que alcanza justo a determinar el precio y la que justo cubre los costos salariales y la tasa de ganancia. Ahora, fíjense lo que pasó. La tasa de ganancia cayó. Y aparece una tercera parte, que es la del rentista. ¿Se acuerdan con Smith? Ganancia
salario y renta. La renta acá precisamente puede pertenecer a la misma persona, pero como figura social y para explicar económicamente, sería el alquiler, el dueño de la tierra que le pide al capitalista de la tierra, piensen en los fisiócratas, piensen en Turgot, que le pide el pago de la renta. Y en el caso de los fisiócratas estaba representado por los reyes y la iglesia, que le pedían esa renta y se quedaban, que sería todo. Estaba identificada la renta con todo lo que quedaba de excedente. En realidad acá estamos viendo muy claro que el excedente es la renta, pero también es la ganancia. Y podríamos expresarlo ya en el siglo XX, si el salario es pagado a posteriori, que el salario puede pelear por más y por lo tanto expresarse como salario de excedente. O sea, morder parte de ese excedente que es la llamada torta, donde aparecen tres clases disputándose ese excedente. ¿Qué pasa si en un siguiente movimiento la demanda supera, por crecimiento de la producción industrial, crecimiento de la población, los 1000? Bueno, ya ni la tierra A ni la tierra B van a poder abastecer a esa demanda. Y lo que se produce es lo que dice Ricardo, suben los precios porque la demanda está subiendo. Históricamente en Inglaterra lo que estaba pasando es que había leyes cerealeras que prohibían la importación de grano de Francia, porque Francia estaba en guerra con Inglaterra. Para todo el movimiento de Napoleón Bonaparte, que en el continente nadie podía pisar, así como en los mares, ni Francia ni España podían navegar, porque tanto la Armada Invencible de España como la Armada Francesa fueron derrotadas en Trafalgar hacia 1805 y por lo tanto en un conflicto importante, Inglaterra se estaba quedando dueña del mundo, con colonias por todos lados, pero en el continente eh, Francia tenía grandes capacidades de producción de trigo, que era que normalmente abastecía a Inglaterra, intercambio comercial por industria de Inglaterra, y ahora no podía ser. Y entonces estaba generando un proceso por el cual Inglaterra tenía que cultivar en su propio territorio más y más grano. Y eso hacía que la renta empezara a subir rápidamente. ¿Por qué? Porque cada vez tenías que producir más grano en tierras que eran inferiores. Siguiente último ejemplo, acá hice dos más, hice un cuarto que se lo puedo dejar como ejercicio. Dijimos 2022, vamos a poner de nuevo, A es 20 trabajadores, B es 22, y vamos a poner la tierra C 23, simplemente para expresar ese costo. Acá vamos a repetir otra vez 20, 22, en un momento 4 sería, 23, 24. Bueno, los números se adecuan solos. Fíjense lo que va pasando. Momento 3, momento 4. Momento 3, de 127 va a bajar la tasa de ganancia a 117. Y en el momento 4 a 108. Y fíjense lo que va pasando con la renta. Bueno, la renta acá es 45, acá es 65, y ahora aparece la renta en B, porque la renta en C es 0. Sumen esta renta. De 45 pasamos a 85, 87. Y acá sumen también la tierra C, porque en la tierra D va a ser 0 la renta, pero va a agregar renta en la tierra C, en la B, en la A. Fíjense que la regulación de la tierra más fértil siempre tiene más renta que la tierra menos fértil. Y en la última tiene 0. En cualquier momento que analicemos este mismo ejemplo. Acá agregué 23, 23 el salario lo ponemos siempre como 10, medido en trigo, en kilogramos, toneladas, lo que sea. La producción siempre la estamos poniendo en 500 y lo único que está pasando acá es que cada tierra cuesta más caro, o sea que el producto neto cada vez es más chiquito. Fíjense, 300, 280, 380, 260. 300, 280, 270, 260. Porque estoy subiendo el salario, estoy subiendo la cantidad de trabajadores. El costo de producir lo mismo sube, porque la tierra es inferior. Uno podría meter más complicaciones más realistas, que hay más fertilizante, que está más lejos de la ciudad y hay un flete, etc. Es la misma idea. Está subiendo el costo, se reduce el producto neto. Se reduce el producto neto porque tengo que pagar esos costos de alguna manera. Por lo tanto, lo que está pasando en las tierras mejores es que ese producto neto, que sigue siendo más alto en la tierra A que en la B, por ejemplo, pero el beneficio, como está regulado por la tasa de beneficio que determina la peor tierra, es 127 en este caso, bajó a 255. En este caso es 117,
Y fíjense, acá bajó a 2,58 y a 2,35 el beneficio. Fíjense, cada vez más chico el beneficio. ¿Por qué? Porque la tasa de ganancia cae. Acá abajo lo que vamos a ver es cuánto suma la renta. Acá vale 0 en A. Acá vale 45, es esta suma. Acá en el momento 3 es esta suma, la renta. Fíjense, cada vez es más grande la renta. Y acá en el momento 4 es esta suma. Es decir, que veían que la renta, el dueño de la tierra se iba a quedar con todo y el capitalista no iba a tener incentivo a invertir porque la tasa de ganancia iba a ser a 0. La visión lúgubre de la economía que se establece y que surge de ahí la idea de una tendencia a la caída, cosa que, insisto otra vez, nunca ocurrió. Veamos los cuadritos, también los hice para que lo vean. En la primera tierra tenemos, cuando hay una sola tierra, tenemos que los salarios son el 40% de ese producto total y el beneficio el 60%. ¿Cómo estamos tomando esto? A ver si lo vemos acá. De acá lo estamos viendo. De acá simplemente hago un porcentaje entre salario, beneficio y renta. ¿Sí? Hago esa suma y hago un porcentaje de cuánto es cada cosa. Salario más beneficio más renta. En la segunda tierra, lo que vamos a obtener es, cuando hay dos tierras, fíjense que aparece ahí chiquita la renta por primera vez. Es un 5% nomás de la torta. Cuando hay tres tierras, fíjense, crece un poco más la renta, es el 6%. Y fíjense lo que pasó con el salario. El salario está en 43, creció, y cayó la tasa de ganancia a 51. Y cuando hay cuatro tierras, fíjense lo que pasa. El salario también crece, la renta crece y cae aún más la tasa de ganancia. Esto es lo que ustedes pueden encontrar también expresado en Smith en el capítulo 11, que dice que muchas veces en este proceso la posición del rentista está vinculado al consumo y vinculado a las clases asalariadas, y la principal oposición aparecería en la tasa de ganancia, que es la que más cae. Sin embargo, en la realidad, no hay que engañarse con estos números. En general, tanto el rentista como el capitalista están enfrentados al trabajador por la posición que ocupa en la producción como dueños, porque precisamente este porcentaje 7 puede ser perteneciente al mismo capitalista. Simplemente acá estamos diferenciando cómo es el proceso de la caracterización económica de lo que se llama renta como una parte de ese excedente que no está proviniendo de una misma tecnología, que el proceso de selección de técnicas, cuando aparece una tecnología diferente para producir el mismo producto, genera una diferencia que debe ser saldada con la existencia de alguna renta diferencial. Más allá de que sea una persona distinta o la misma persona, en general el enfrentamiento principal está dado por el intento de las clases dominantes, tanto sea dueña de tierra o dueña del capital, en abaratar esos costos, y como parte de esos costos, el salario es un punto a abaratar. Y eso se suele ver con la persistente situación, por ejemplo, en nuestro país, de un intento de devaluar persistentemente con la excusa de que un tipo de cambio más elevado haría que se exporte más, cosa que también lo dejamos para otro momento. No sucede, y no sucede en parte porque el país no es un formador del precio del producto en el exterior, y entonces no altera esa relación, no desplaza a otros países en la competencia, y por lo tanto no suben las exportaciones. Y por lo tanto lo único que se produce es esto, distribuirse la torta en contra del salario cuando hay una devaluación en el país. Bueno, cualquier duda lo envían tanto por aula virtual, ahora que está funcionando, o bien por el WhatsApp. Dejo acá de compartir. Y bueno, espero sus preguntas. Y bueno, y esto es lo que entraría de Ricardo junto con la definición del valor, con las dos fuentes de valor de Ricardo. Nos vemos.